La fe no se prueba cuando Dios habla, se prueba cuando Dios guarda silencio. No sueltes a Dios en el proceso que Él mismo diseñó para bendecirte. No sueltes aquello, no sueltes ese proceso, que ese mismo proceso que Dios está dirigiéndote, ese es lo que Dios quiere usar para bendecirte. Porque si tú no pasas por la calamidad, si no pasas por la escasez, ¿cómo podrás dar testimonio que Dios provee? Si no pasas por la enfermedad, ¿cómo puedes decir que Dios sana? ¿Cómo puedes pasar, aleluya, por un momento de crisis en el desierto? ¿Y cómo puedes testificarle a otro que Dios no te dejó morir en el desierto? Que en medio del desierto mostró su gloria. Dijo Job: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí hay gente, gloria al Señor, que solamente han estado escuchando a Dios, pero en medio del proceso se les va a revelar el Dios de los cielos, aleluya. No es suficiente que lo escuche, necesitas verlo para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Amado hermano, Génesis 37, verso 4 al 11. Lo tenemos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Su letra dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarlos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Meditaba en esta palabra. Y para los que no me conocen, mi nombre es siervo del Señor, evangelista Kerwin Callis. Y estamos aquí por su misericordia, porque en otro tiempo éramos malos, en otro tiempo estábamos perdidos en delitos y pecados, en otro tiempo éramos perversos y no merecíamos su favor, aleluya. Pero Él puso la mirada en nosotros, amado hermano, y hoy estamos aquí para darle gloria y honra, alabanza y pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y mientras meditaba en esta palabra, el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía: Kerwin, en medio de ti hay gente que no es que para este tiempo estuvieran vivos, sino que ya estuvieran muertos, pero mi misericordia los alcanzó. Tu testimonio sí habla y resalta mi nombre, pero en medio de ti hay gente, Kerwin, en medio de ti hay gente, aleluya, que tu testimonio queda corto, aleluya, porque estaban tan perdidos que nadie daba un 5 por ellos. Y tuve que yo intervenir, tuve que yo ir al encuentro, porque si no estuvieran en el infierno ardiendo en la llama. Pero yo tuve misericordia de ellos, y es por eso que hoy están aquí, aleluya.
¿Cuántos están agradecidos con Jesús, el Todopoderoso? A Él sea la gloria. Y me impactaba esta historia, ¿sabe por qué? Porque José llevaba una vida normal. José llevaba una vida normal y me impresiona meditando. He predicado en otras ocasiones esta predicación y le decía: Espíritu Santo, hay algo más, sé que hay algo más que tú puedes revelar para tu pueblo. Y mientras meditaba, aleluya, el Señor me confirmaba, aleluya, lo que yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo. Y por medio de la predicación del día, gloria al Señor, del día viernes, del pastor Luna, el Señor confirmaba la revelación de lo que yo le estaba pidiendo. Y él hablaba de generaciones, y él hablaba de dejarle un legado, gloria al Señor, a los que siguen después de nosotros. Y luego el evangelista el día de ayer hablaba, gloria al Señor, como a través de la predicación, aleluya, y a través de un lugar igual que este o similar a este, alcanzó a aquellos dos jóvenes, aleluya, que estaban perdidos en delitos y pecados. Y ahí confirmaba la palabra, gloria al Señor, que hay mantos, gloria al Señor, que activan lo sobrenatural, que hay túnicas, gloria al Señor, que provocan una gloria en gente normal y se convierten en gente sobrenatural de parte de Dios. Y meditando, porque muchas veces solo hablamos de los sueños de José. Solo, amado hermano, solo escudriñamos la escritura y meditamos en los sueños de José, gloria al Señor. Pero yo decía, aquí hay algo más. Y me fui un poco más a la historia y me encontré con un Jacob soñador. Y es ahí donde usted va a entender la palabra que yo tengo para esta noche, para su vida. Hijo Jacob era un soñador. Yo no sé si usted se recuerda cuando iba huyendo de su hermano Esaú, y cuando le agarró la noche se acostó a dormir, y cuando estaba durmiendo tuvo una tremenda revelación poderosa donde soñaba que ángeles bajaban y ángeles subían. Aleluya. ¿Saben lo que significa o lo que Dios le estaba revelando ahí? Él estaba revelando el futuro. ¿Sabe quién eran esos ángeles que subían? Era usted y soy yo en la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere saber quién era la escalera? Era Jesucristo, aleluya. Porque el hombre del principio había pecado. El hombre en el principio había defraudado a Dios. Estábamos muertos en delito y en pecado por cuanto el hombre pecó, aleluya, y entró el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, y tuvo que venir un hombre perfecto, aleluya. Tuvo que despojarse de su gloria, tuvo que despojarse de su trono para decir, aleluya, en cuanto el diablo engañó a un hombre perfecto, en el principio solamente un hombre perfecto podía redimir la humanidad, y ese hombre se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Esa era la escalera que Jacob había visto. Esa escalera era Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Esa era la escalera que estaba viendo Jacob por medio de ese sueño. Y no, amado hermano, donde su suegro Labán lo estaba engañando, lo estaba engatusando y quería pasarse de listo. Y Jacob tiene otro sueño. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Solo dos. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Amén. Y tiene otro sueño Jacob, gloria al Señor, donde miraba, gloria al Señor, amado hermano, ovejas robustas que entraban al agua. Y entonces, amado hermano, vino Jacob por medio de esta revelación o de este sueño, peló varas, gloria al Señor, y las metió dentro del agua. Tuvo que tener este sueño para poder obtener la bendición. El hombre de Dios tiene que ser sagaz, tiene que ser inteligente, tiene que ser
sabio. Cuando usted vea que el diablo le quiere robar la bendición, dígale: Padre, revélame la estrategia para poder, aleluya, salirle adelante al enemigo. Y entonces Jacob peló varas y agarraba las ovejas más robustas y las metía al agua. Gloria al Señor, porque Labán le había dicho que solamente las ovejas que nacían rayadas o pintadas iban a ser para él. Y cuando Jacob, que todas aquellas ovejas, hermanos, desnutridas, que no podían caminar, vio: esto no es la bendición que Dios me dijo que me iba a dar. Entonces dijo: de hoy en adelante la historia cambia. Y resulta que cuando metió aquella vara, agarraba las ovejas más robustas y las metía al agua para que tomaran agua, porque cuando esas ovejas parieran, iban a parir ovejas, aleluya, o corderos forjidos, aleluya, gorditos, gloria al Señor. Y ahí estaba la bendición por medio de un sueño. Y entonces meditaba yo en la palabra: cómo fue que José no tenía sueño, cómo fue que se le activaron los sueños a José. ¿Quién fue el que los provocó? Y fue Jacob. ¿Sabe cuándo se activaron los sueños en José? Antes de la túnica no soñaba nada. La túnica provocó que él fuera un soñador. Solamente un soñador podía trasladarle lo que Dios ya le había dado, despertar lo que Dios ya había depositado en José. Pero necesitaba que otro soñador provocara un despertar de gloria en José. Dele gloria y alabanza que él vive y reina. Hermano, y mientras meditaba en esta palabra, la túnica trajo el despertar de los sueños de José. Y dije el día sábado, el día de ayer: ahora entiendo cuál es el resultado de los pastores lunas en este lugar. Tuvo que haber un predicador loco que los llamara, aleluya, no sabiendo si eran cristianos o no eran cristianos, pero eran tremendos marihuaneros, gloria al Señor. Y de esos marihuaneros el Señor ha convertido todo un pueblo. Pero tuvo que haber alguien con una palabra de parte de Dios para traer un despertar a Dallas, Texas, aleluya. Tuvo que haber un hombre con una palabra. Y el resultado de esa palabra es todo este pueblo que estamos viendo hoy en día. Tuvo que haber una transición espiritual. Tuvo que haber un despertar de gloria. Y sabe que es lo más tremendo, que un evangelista ungió una pareja, y esta pareja ha ungido a cienes y a cienes para que vayan por el mundo a predicar el evangelio. Así funciona el evangelio de Jesucristo. Es la forma y el sistema que Dios maneja con los hombres. Agarra de lo que no sirve y lo pone en plataformas altas, lo catapulta en escenarios poderosos. Aleluya. Antes andaba usted por las cunetas, lo iban a recoger con una carreta y decían: otra vez este apestoso volvió a fondear una vez más, aleluya. Ya me tenés cansado de tanto, porque si vas a tomar, toma, pero no te fondees en la cuneta. A eso es lo que decían de ti. Pero ahora que te ven con saco y corbata, no lo pueden ni creer, porque eso es lo que hace el Dios de los cielos. Agarra de lo que no sirve y lo catapulta a la cumbre de la victoria que Dios tiene para los hombres. Hay cosas que no vienen por esfuerzo, vienen por impartición. Jacob le impartió los sueños, le daba la herencia que le correspondía a José.
José no soñaba hasta que su padre le entregó la túnica. Sé que acá hay gente que llegó sin sueño, sin meta, pero desde que el momento que el hombre de Dios le hizo la oración de fe, tu historia es diferente. No solo se ha escrito un capítulo de tu vida, Dios ya trazó toda tu historia. Y no es fracaso, no es miseria, es gloria y gloria y gloria y gloria y gloria. Aleluya. La túnica no era ropa, era transferencia de destino. Es por eso que usted que ve a sus hijos perdiéndose en el alcohol, en la droga, no pierda la esperanza. Que yo también era un marihuanero. No me gustaba tanto la marihuana, pero a mí me gustaba el perico, gloria al Señor. Y sabe que mi esposa iba a decir un deseo, pero no la conocía. Mi madre, gloria al Señor, hizo un pacto con Dios y le dijo: Dios, conviértelo, y cuando se convierta, que nunca vuelva atrás. Hace 16 años que esa palabra me alcanzó, y hoy estamos aquí predicando esta palabra, bendita palabra, gloria al Señor. Y Dios escucha la oración de una madre que gime y clama: tu hijo no se perderá, tu hijo vendrá, tu hijo vendrá. Sigue persistiendo, que Dios contestará. La túnica, activación de lo profético. Antes de la túnica, silencio espiritual. Después de la túnica, cielos abiertos. Yo espero que usted sea sagaz y pueda atrapar esta palabra profética que Dios tiene para su vida en este día. Después de la túnica, cielos abiertos. La túnica representa identidad, favor, gobierno, cobertura espiritual. No todos los sueños nacen, algunos son activados por una impartición divina de parte de un hombre de Dios. Jacob no solo vistió a José, despertó lo que estaba dormido dentro de él. Esto me hace recordar a Pablo cuando impuso las manos sobre Timoteo. ¿Cuántos Timoteos hay en este lugar? ¿Cuántos Timoteos hay en este lugar? Aleluya, que hubo un hombre, hubo un evangelista, hubo un pastor que le impuso las manos, gloria al Señor. Y desde que te pusieron las manos, ya no eres el mismo. Ahora tienes sueño, ahora tienes visión, ahora hablas de un Dios invisible que nadie lo ha visto, pero cuando se deja sentir suceden cosas maravillosas. Espiritualmente representa quién eres en Dios, tu posición espiritual, tu llamado divino. No todos entendieron, porque hay gente que no te va a entender. Hay gente, amado hermano, quiero soltarle este fax, como dice el pastor. No a cualquiera le puedes compartir tus sueños, porque cuando José compartió sus sueños, sabes una cosa, sus hermanos, ni José entendía los sueños y sus hermanos lo interpretaron. Y cuando le llegó el rema, cuando le llegó el fax de lo que significaban los sueños, querían matarlo. Ahora lo odiaban, gloria al Señor, porque estaba la interpretación, y la interpretación era que ellos se iban a postrar ante él, es que el menor iban a venir, aleluya, el mayor vendría a servir al menor. Es lo que sucede cuando tú vienes a Cristo y se te imparte una palabra y se te da un manto profético, gloria al Señor. Sé que esta casa porta un manto profético de gloria, de gloria. Lo más tremendo es cuando tú compartes tus sueños con la gente incorrecta. Es que después que tú compartes tus sueños, te desprecian,
te humillan y no quieren que esos sueños se hagan realidad. Mire qué tremendo es, porque cuando sus hermanos estaban apacentando las ovejas de su padre, dice, amado hermano, los escritores, amado hermano, que José le pasaba información de lo que sus hermanos hacían a su padre. Pero no es que era un chismoso, solo era obediente, porque él obedecía lo que su padre le pedía que hiciera. Gloria al Señor. Amado hermano, si hay algún hermano que le ha dicho a tu pastor, esa vida miserable que lleva, esa vida de apariencia que lleva, no es que sea chismoso, es que ese varón, ese líder quiere que tú seas diferente, que dejes la maña, que dejes la sinvergüenzada y te conviertas para siempre. Aleluya. No es que te quieren hacer un daño, es que te quieren bendecir, es que te quieren ver empoderado, es que te quieren ver caminando de la mano con Dios. Y José pasaba la información a su padre. Y cuando sus hermanos vieron venir a José, mire, le cambiaron el nombre. Ya no le decían José, y dijeron: allá viene el soñador. No es casualidad que a usted le digan: allá viene el aleluya. Allá viene el cristiano con la Biblia debajo del brazo, con mucha honra. Ser cristiano es lo mejor que me ha sucedido. Ser aleluya es lo mejor que me ha pasado. De mi vida pasada solo recuerdo miseria, pero en Cristo recuerdo victoria. Victorias y victorias y victorias y victorias. Aleluya. Yo menciono y testifico mi pasado, amado hermano, solamente para glorificar a Cristo, porque me da vergüenza decir la miserable de vida que llevaba en el pasado. Nadie daba un 5 por mí, amado hermano. Si testifico es para glorificar a Cristo, para decirle al inconverso que Cristo cambia, para decirle al inconverso que Cristo le ama, para decirle al amigo que Cristo cambia aún la peor escoria de esta tierra. No porque lo sentimos orgullosos. ¿Y orgullosos de qué, hermano? Imagínese que el cantante acá dice que tiene un detector de todos los sabores. Y te dice el Señor: con esa locura me agradas, te dice el Señor. Y que nadie apague el fuego que el Espíritu Santo ya depositó en ti. Porque otros quisieran verte en la miseria que te convertiste antes. Aleluya. No te quieren ver como Dios te tiene posicionado hoy. Pero dice el Señor: sigue luchando por tu sueño, porque tu sueño fui yo que lo deposité en tu espíritu. No dejes que nadie robe lo que ya yo deposité en tu espíritu. Y cuando ven a José: allá viene el soñador, tomémoslo y matémoslos. Mire, ¿qué es lo que José había dicho? ¿Qué es lo que José había hecho? Solo había compartido sus sueños con sus hermanos. Solo estaba haciendo, amado hermano, compartiendo algo que él no entendía. Y sus hermanos, amado hermano, lo comenzaron a ver como una amenaza. No te asustes, amado hermano, si el diablo te comienza a ver como una amenaza. Después que no servías para nada, ahora tienes sueños. Ahora el Eterno trazó un destino para ti. Aleluya. Ahora el Eterno escribió tu historia. Y tu historia no es fracaso. Tu historia no es miseria, no es pobreza, es riqueza en Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero ministrar esta parte de la cisterna. Y quiero ser un poco calmado, porque aquí hay una palabra profética y una palabra que muchos de los que están aquí están atravesando por esa circunstancia, porque es lo que el Espíritu ministraba a mi espíritu. Y el Espíritu Santo no se equivoca. Hay dos tipos de personas: el que lo empujan a la cisterna, como José, y hay otros que es Dios que los empuja a la cisterna. Y hay una diferencia. Todos los que son empujados por sus hermanos
es porque están pasando por un proceso y están siendo procesados para llevarlo hacia el palacio. Gloria al Señor. Pero a los que Dios empuja a la cisterna no es para procesarlos, es que ya fueron procesados, y porque ya fueron procesados necesitan ir a decirle a los que están allá adentro que los empujó otro, a decirle: no te quedes ahí, que la cisterna no es el fin. Necesito que te levantes de ahí porque necesitas seguir avanzando. Gloria al Señor. Yo no sé quién te empujó en la cisterna, pero viene un loco aquí que ha sido procesado a meterme a la cisterna, a decirte que Cristo tiene un plan con tu vida y que la cisterna no es el fin de tu vida, que los que te empujaron solo eran el instrumento que Dios estaba usando para empujarte hacia el propósito que Dios tiene con tu vida. El llamado, la túnica, va a provocar envidia. Porque dime tú, ¿quién te iba a tener envidia antes? Antes de lo que eres hoy. Lo que dabas era lástima. Pero ahora tienes una túnica y ahora te tienen envidia. Bueno, la Biblia dice que sus hermanos le tenían envidia. Antes de la túnica dice, menciona en la Biblia, pero después de la túnica una impartición, una activación en el espíritu. Y eso es lo que ha sucedido con cada uno de los que estamos aquí. Y es por eso que tú te dices: wow, yo era adicto a la marihuana, y qué raro que ahora, cuando aún viene el humo, que el aire lo trae, me da asco. Es que te impartieron algo, y ese algo se llama Espíritu Santo de Dios. Siento a Dios aquí. Y vine a decirte, tú que te quedaste en la cisterna, porque hay gente que le empuja a la cisterna, lo tiran a la cisterna y se quedan ahí lamentándose. Y la Biblia no menciona que José se lamentó. José no se lamentó. La Biblia no lo menciona, ni los escritores ni los eruditos lo mencionan. Él se mantuvo en silencio, porque hay gente que cuando abre la boca es para lamentarse. Si vas a abrir la boca, que sea para glorificar a Dios y para decir: ¿qué tiene Dios con este propósito? ¿Qué tiene Dios con esta prueba? Y Dios, mientras oraba, me ministraba y le decía: Señor, ¿cómo es que gente ya procesada tú los llevas a la cisterna? Sí, me decía, y me llevaba a Ezequiel, el valle de los huesos secos. Gloria al Señor. Había una mortandad, y cuando Ezequiel descendió, el Señor le pregunta: ¿qué tú ves, hijo de hombre? Y él dijo: veo huesos secos. Gloria al Señor. Hay gente que se quedó en la cisterna y se convirtió en huesos secos, pero siempre va a haber un profeta, siempre va a haber un hombre con una palabra de parte de Dios para decirle: huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Huesos secos, escucha palabra de Jehová. No te quedarás en la cisterna. Vine a sacarte con una palabra de parte de Dios esta noche. Muchas veces somos como Ezequiel, los predicadores, y muchos preguntamos: Señor, ¿pero qué vas a hacer con estos huesos? Y el Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Solo tú, Señor, lo sabes. Y quiero decirle a alguien: servidores, no fue que alguien te empujó a la cisterna. Porque hay gente con ministerio aquí que piensa que alguien más lo empujó a la cisterna. No, fue Dios que te metió a la cisterna. Pero tú pensaste que alguien te empujó y dijiste: no, es que Dios me metió en un proceso. No, cabezón, Dios te metió para que le fueras a decir al que lo empujaron que no se quede en esa condición.
Porque hay gente que en el proceso deja de predicar. Hay gente que en el proceso deja de hablar de Dios. Hay gente que en el proceso deja de orar. Hay gente que en el proceso deja de ayunar. Hay gente que en el proceso deja de leer la Biblia. Y vine a decirte, ministro, líder, que estás en este lugar y que tú dices que está siendo procesado. No es que está siendo procesado, es que Dios te quiere usar para que le digas al que se quedó en la cisterna que salga de ese lugar, que salga de ese lugar de esterilidad, que salga de ese lugar de sequedad. Aleluya, porque la Biblia dice que en la cisterna no había agua, lugar de sequedad. Y es que tiene que entender el que te empujó, gloria al Señor, te estaba haciendo un favor. Yo dije que había dos tipos de personas: al que lo empujan y al que Dios empuja, gloria al Señor. Quiero enfocarme en este momento a los que lo empujaron ahí. Tú crees, aleluya, que los que te empujaron te estaban haciendo un daño, aleluya, pero lo que te estaban haciendo es un favor. ¿Sabes por qué? Porque si no pasas por la cisterna, va a ser difícil que llegues al palacio. Va a ser difícil que veas la gloria de Dios. Porque al que Dios le entrega gloria, primero lo procesa, primero forman carácter. No es posible que te quedes en esa cisterna. Tienes que levantarte. Despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque hay quien que se queda resentido ahí. Ay, me empujó mi hermana. Y queda llorando. Ay, que fue mi esposa que me empujó. Ay, que fueron mis hijos. José no se quejó. José no se quejó. Es necesario que pases por la cisterna. Es necesario que planifiquen matarte. Es necesario, si lo hicieron con José. Y quiero decirte que si planifican matarte, tranquilo, que el que te dio los sueños, aleluya, tiene el poder para resucitarte. Si el padre le dio una promesa al hijo y lo crucificaron y lo sepultaron, pero al tercer día se cumplió la promesa que iba a redimir la humanidad entera. Y la promesa se cumplió, porque al tercer día se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Él resucita aquello que está muerto en este día. Porque yo me imagino los hermanos de José burlándose desde arriba del pozo, de arriba de la cisterna, desde el borde. Aleluya. ¿Dónde están tus sueños? Se murieron tus sueños. Le quitaron la túnica. Lo que ellos no sabían, aleluya, que le quitaron la túnica y a ninguno de ellos le quedó, porque había un solo sai y ese sai era para José. El diablo podrá quitarte las túnicas, pero quiero decirte que esta noche, gloria al Señor, que Dios no unge ropa, Dios unge corazones rendidos a su voluntad. Que aunque te quiten la túnica, el sueño va por dentro, la túnica va por fuera, y lo que Dios ya depositó en tu espíritu, que aunque quieran arrancártelo de afuera, lo interno se mantiene vivo, vivo, vivo. No les quedó la túnica. Dile a tu vecino: no le quedó la túnica. Que aunque los hermanos se burlaron de José desde arriba, el que estaba abajo ya tenía escrito una historia que iba a pasar por un proceso. Porque el que estaba abajo y los que estaban arriba, aleluya, celebrando su triunfo, celebrando que habían matado a aquel que había dicho que iba a reinar por encima de ellos. Lo que ellos no sabían es que Dios ya había escrito la historia de José, y que el fin no era esa cisterna, no era ella, el lugar bajo. El final de la historia de José terminaba en un palacio, terminaba con un anillo, terminaba que aunque le quitaron la túnica, iba a terminar con ropa de lino
fino. Ese era el fin que Dios tenía para él. Y si Dios lo dijo, Él lo cumplió. Y lo que Dios dijo de ti, aunque el diablo se te haya levantado y te hayan quitado la túnica, te hayan tirado la cisterna, lo que Dios dijo de ti, Él lo cumplirá a su tiempo. Me disculpa, pero el Espíritu Santo no me deja salir de esta cisterna. Porque en esta cisterna hay gente herida. Hay gente resentida. Gente con falta de perdón. Y quiero que entiendas que el que te empujó era el plan de Dios que te empujara. Te empujaron con violencia para que caeras. Ok, caíste. Estás abajo de la cisterna. Y el Espíritu Santo me ministraba. Ahora me enfoco en los que Dios empujó para que entraran a la cisterna. Ministro, líder, pastor, hombre de Dios que estás aquí, mujer de Dios que estás aquí. Porque el Espíritu Santo me está ministrando mucho que hay gente que Él los empujó ahí, pero dejaron de predicar. Y te contagiaste con aquellos que ya estaban en la cisterna. Y el trabajo, a lo que Dios te mandó, es que tú le dieras un mensaje a ellos. No te debes de quedar ahí. Vine con una palabra desde Boston, Massachusetts, conduciendo 25 horas en un vehículo, gloria al Señor, para decirte: aquí hay ministros en esta casa, gloria al Señor, que hay gente esperando una palabra profética en otras iglesias, pero estás callando, no estás predicando como predicabas antes, porque piensas que no es el tiempo o que la temporada estás en una temporada que no debes de predicar. Viene a decirte alguien que ha sido procesado, que no cayó en medio del proceso. Yo seguí predicando, yo seguí anunciando las buenas nuevas. Yo le decía a la gente: tu matrimonio no se va a destruir cuando el mío se estaba destruyendo. Yo le decía a gente: no te vas a divorciar cuando mi proceso apuntaba al divorcio. Vengo a decirte, ministro, que este caminar no es fácil del evangelio. El llamado no es fácil. Muchas veces te van a pisotear, pero tienes que entenderte que no debes de callar la palabra que Dios ya puso en tu espíritu. Ministro, hay gente que depende de ti, depende de una palabra que ya Dios depositó en tu espíritu. No te quedes en esa cisterna, porque te envió el Señor para algo temporal, para que dieras un mensaje. Pero no sé qué pasó contigo. No sé lo que te dijeron los que estaban allá, que te contagiaste con ellos. Pero vengo a decirte de parte de Dios: no calles lo que Dios ya hizo contigo. No pares de predicar. No pares de anunciar las buenas nuevas, que entre más tú callas, más gente se va al infierno. Debes de entender que Dios te llamó para cosas grandes, no para vivir en una cisterna. Dios te llamó para estar en los altares, no para estar en lugares bajos. Dios te llamó para catapultarte a la cumbre de tu victoria. Vine a hablarle a gente aquí con propósito de reino. Hay gente callada con dones de sanidad y los hospitales llenos de enfermos, porque tú dijiste: no, Dios me metió el proceso. Y tú callando. La palabra está en ti, ministro. La palabra está en ti, ministra. No calles lo que Dios ya te dio.
Porque mientras tú callas hay gente muriendo de enfermedades. Y Dios no te dio, el Espíritu Santo no te dio ese don de sanidad para que lo tuvieras de adorno. Es para que ponga la mano sobre los enfermos y los enfermos sean sanos. Es para que ponga la mano sobre los endemoniados y los endemoniados sean libres, sean libertados por el poder de Cristo. Aleluya. Debes de salir de esa cisterna. Sal de esa cisterna. No es tu lugar. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. El proceso no es castigo, es cirugía espiritual. Santiago capítulo 1 verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin os falte cosa alguna. Yo sé que más de alguno aquí ha pedido paciencia al Señor, pero queriendo evadir la prueba. No, esto es así. La prueba produce paciencia. Y si estabas pidiendo mal, si estabas pidiendo paciencia, lo que te está llegando es prueba. Entonces Dios está trabajando, Dios está obrando en tu vida. Porque es que muchas veces, aleluya, dice, aleluya, la Escritura en el libro de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Nosotros queremos que el diablo huya de nosotros, pero no queremos someterlo. Primero viene el sometimiento y después el diablo tiene que salir huyendo. Aleluya. Primero viene la humillación, el quebranto, y el diablo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios no usa el proceso para destruirte. Lo usa para extraer lo que no puede entrar contigo a tu destino. El proceso mata orgullo, inmadurez, autosuficiencia, dependencia de la aprobación de los hombres, pero produce paciencia espiritual, profundidad de carácter, intimidad con Dios, autoridad genuina en Dios. Pero tienes que saber una cosa: tú que se te entregó el ministerio, a ti que se te entregó el llamado y has pasado por la cisterna y has pasado por cuánto proceso, hoy vengo a decirte que no hay llamado sin sacrificio, no hay llamado grande, no hay llamado poderoso sin antes pasar por el desierto. Aleluya. Si el mismo Jesús, después que descendió el Espíritu Santo sobre él, aleluya, el mismo Espíritu lo condució al desierto. Y entonces tú, ¿por qué quieres evadir el desierto? ¿Tú crees que Dios te quiere llevar al desierto para matarte? No. Cuando Dios te lleva al desierto, Él entra contigo al desierto. Aleluya. Y es por eso que muchos de los que están aquí siguen de pie, porque no resistieron al desierto, sino que aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas. La fidelidad silenciosa es el idioma del cielo. José no trabajó como esclavo, trabajó como heredero, aunque aún él no lo sabía. Lucas capítulo 16 verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es infiel, también en lo más es injusto. La cisterna es parte para formar un carácter en tu vida. Después de la cisterna lo sacan y deciden no matarlo. Mancharon, amado hermano, la túnica de sangre y la llevaron a su padre. Y su padre entró en luto, pensando que lo que él le había transferido a su hijo había muerto.
Lo que él no sabía era que el despertar que él produjo en su hijo lo estaba llevando para que se cumpliera en aquel despertar en su vida. Gloria al Señor. Vine a decirle a alguien aquí, no me importa en la condición que estás, vine a decirte que lo que estás atravesando es de parte de Dios para formar un carácter, porque Él quiere posicionarte en la cumbre de tu victoria. No es para matarte, no es para destruirte. Solo mantente fiel en el medio del proceso. Solo mantente íntegro en medio del proceso y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El proceso revela en quién realmente confías. Porque en medio del proceso muchas veces solemos depender de los hombres y no de Dios. Porque cuando llega el proceso de la finanza, corremos a agarrar las tarjetas de crédito, corremos donde el vecino, corremos, aleluya, a la primero que está al alcance, gloria al Señor. Y eso no es depender de Dios, eso, aleluya, es depender de otra cosa y no de Dios. Y si Dios te metió en el proceso, Él te va a proveer. Él es el dueño del oro y la plata. Vine a decirle a alguien en esta noche, no vas a morir en el proceso, ni te quedarás endeudado en el proceso. Es parte de la bendición de lo que Dios tiene para tu vida. Proverbios capítulo 3 versos 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Algunos confían en personas, otros confían en posiciones, otros confían en emociones. Pero José confió en Dios cuando perdió todo lo demás. Perdió la túnica, perdió la libertad, perdió la reputación, perdió, aleluya, pero nunca perdió la identidad. En medio del proceso tú puedes perder todo, pero que nunca pierdas tu identidad. Porque cuando tú tienes identidad, les estás diciendo a los demás que eres hijo. Y el que es hijo tiene un padre. Y el que tiene padre no queda avergonzado. No eres huérfano. Eres un hijo que está siendo procesado para llevarte a la cumbre de tu victoria. Dale fuerte ese aplauso a Cristo. La fe no se prueba cuando Dios habla, se prueba cuando Dios guarda silencio. No sueltes a Dios. No sueltes a Dios en el proceso que Él mismo diseñó para bendecirte. No sueltes aquello, no sueltes ese proceso, que ese mismo proceso que Dios está dirigiéndote, ese es lo que Dios quiere usar para bendecirte. Porque si tú no pasas por la calamidad, si no pasas por la escasez, ¿cómo podrás dar testimonio que Dios provee? Si no pasas por la enfermedad, ¿cómo puedes decir que Dios sana? ¿Cómo puedes pasar, aleluya, por un momento de crisis en el desierto? ¿Y cómo puedes testificarle a otro que Dios no te dejó morir en el desierto, que en medio del desierto mostró su gloria? Dijo Job: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí hay gente, gloria al Señor, que solamente han estado escuchando a Dios, pero en medio del proceso se les va a revelar el Dios de los cielos. Aleluya. No es suficiente que lo escuche, necesita verlo para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Dijo Job: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que Dios quería que Job alcanzara? Es que ya no solamente lo estuviera escuchando, sino que ahora lo pudiera ver. Y en medio del proceso, Job reveló algo profundo y poderoso. Y dijo Job: yo sé que mi Redentor vive
y aún del polvo de donde esté, de ahí Él me levantará. Mire qué tremendo, porque aquí hay una revelación poderosa. Gloria al Señor. Dije, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de donde esté, de ahí me levantará. ¿De dónde se levantó Jesús? Aleluya. ¿Quién es el Redentor de su vida? No es Jesús. ¿Y quién fue el que se levantó de entre los muertos? ¿Quién fue el que se levantó de entre la ceniza? Cuando le dijo, muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y cuando le dijo, tumba, no me vas a retener. Y aún la muerte, siendo la muerte, no se atrevió a tocarlo. Gloria al Señor. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la muerte, si se atreve a tocar a Jesús, la muerte se vuelve a la vida. No podía tocarlo ni la muerte, porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy gratuitamente. Él es el Cristo de la gloria. Él es el Cristo de la gloria. Él es el Rey. Él es el poderoso en batalla. Te lo presento de esta manera, porque es el Cristo que he conocido, el que me ha mostrado en medio del proceso que Él no deja solo a sus hijos, que en medio de la circunstancia Él se revela. Lo que parecía traición era alineamiento. Lo que parecía prisión era preparación. Lo que parecía olvido era aceleramiento hacia el futuro. No permitió Dios que pasara José por la cárcel para destruirlo. Y mire, quiere revelarle algo poderoso aquí. Mientras en todo el trayecto de la vida de José, gloria al Señor, aun cuando salió huyendo de la mujer de Potifar, porque aquí hay 2 que 3 jóvenes que tienen que salir corriendo, aunque tengan las ropas en las manos, sale corriendo. Deja de coquetear con el pecado, porque el diablo no va a coquetear contigo. El diablo anda buscando para apagar el fuego que Dios ha depositado en ti. Sale huyendo, joven. Sale huyendo de la tentación y no caigas en las trampas del diablo. Corre como José. Corre aunque sea injustamente llevado a la cárcel. Es parte del plan de Dios y te mantiene fiel en el proceso. Y si no dije el tema, ese es el tema. Mantente fiel en el proceso. En todo el trayecto, voy terminando, en todo el trayecto del proceso de José, él caminó enfocado en los sueños que Dios ya le había dado. Pero cuando va a la cárcel, llegan otros 2 soñadores a la cárcel y tienen un sueño. Mientras José se mantenía siempre enfocado en su sueño, seguían el proceso. Pero cuando quitó la mirada o el enfoque de sus sueños para enfocarlo en los sueños del prójimo, el aceleramiento, Dios aceleró el proceso. Y entonces, ¿qué le trato de decir aquí en esta noche? Mientras tú te mantienes enfocado o frustrado en tu proceso y te olvidas de tu prójimo, ahí es donde entra que hay gente que en el proceso deja de predicar. Te olvidaste de tu prójimo, te olvidaste de decirle al inconverso que Cristo le ama, te olvidaste de las almas, te olvidaste de orar, te olvidaste de ayunar, te olvidaste de la palabra, y es por eso que no vas a salir del proceso. Pero cuando te enfocas en tu prójimo, vas a despertar algo en ti que Dios te va a llevar de la cárcel al palacio. Ponte de pie en esta noche, amado hermano. Quiero decirle a alguien en esta noche que no estás aquí por casualidad. Dios te trajo con planes de reino.